Acreditados por Radio Amadeus. ¿De qué se trata este ciclo Invocaciones? Mira, el ciclo Invocaciones empezó en el 2014, o sea que ya vamos por su tercer año consecutivo, y la idea del ciclo original era que grandes directores del teatro del siglo XX, grandes voces del teatro del siglo XX, fueran invocadas por un director del siglo XXI, por decirlo de alguna manera. Digamos, de todo lo que es el arte teatral, el lugar quizás más difícil de retomar es la figura del director, porque siempre es mucho más fácil relacionarse con un texto dramático, por ejemplo, y no sé, uno puede leer un texto de Shakespeare e imaginar cosas, pero cómo Shakespeare dirigía o cómo Bertolt Brecht dirigía, quizás son las cosas más perecederas del teatro. Y bueno, de eso se trata un poco el ciclo, de retomar el legado que estos grandes directores dejaron en textos no dramáticos, en textos de teoría, en manifiestos, en cartas, en diarios. Entonces esos materiales como un poco heterogéneos y diversos, en los que ellos plasmaban sus ideas sobre dirección. Y el ciclo empezó como con figuras bien fuertes del teatro, como Bertolt Brecht, Antonin Artaud, Jarry y Meyerhold, que era un director ruso, y después en lo consecutivo siguió Pier Paolo Pasolini, que es muy conocido por el cine, pero él también dirigió... Era un guionista también. Claro, fue guionista, fue poeta, fue militante, fue activista, y tiene un texto, tiene un manifiesto sobre teatro, y tiene muchas obras de teatro escritas, y pensó el problema del teatro también. Hola, buen día, Julio García Lorrio te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julio? Podemos decir, ¿no? Estaba escuchando atentamente lo que nos decías, que de alguna manera es un proceso así de reconstrucción o de arqueología teatral lo que proponen. Totalmente, es exactamente eso, porque... está muy bien la palabra arqueología, porque se trata de eso, de a través de ciertos documentos, como tratar de reponer esa forma teatral que ese director proponía en su momento, ¿no? Sí. Que tenía que ver con una idea de la puesta en escena, con una idea de la actuación, pero también ideas del lugar que ocupaba el teatro en la sociedad. Me dejaste pensando, ¿no? ¿Cómo dirigía Shakespeare? Y yo siempre me imaginé que él escribía las obras, ¿no? Le facilitaba los textos a los actores y había mucha libertad, que no estaba concentrado bajo una mirada, que las representaciones eran el resultado, ¿no? De lo que ponía cada actor al momento, ¿no? De tirar sus líneas. No me imaginé, bueno, nunca me imaginé a Shakespeare ahí dirigiendo, vos así, vos asá. Me parece que es una construcción moderna esa. Totalmente. Es una o sea, la idea del director teatral es una idea del siglo XX. Antes no existía. Digamos, en el engranaje entre el siglo XIX y el siglo XX, a través de algunas figuras, empieza a aparecer una figura de un director creativo, no un mero ordenador, digamos. Porque siempre estaba la figura del ordenador. Vos entrás por derecha, vos salís por izquierda. Pero la idea de alguien con una idea de teatro, que es el director, es algo del siglo XX. Y después de logrado este trabajo, digamos... arqueológico, ustedes hacen un guión, tienen que armar un guión para lograr la representación. Exactamente, se hace una dramaturgia, o sea, todos los directores, ahí viene la parte de los directores contemporáneos, ¿no? Los directores contemporáneos, nosotros elegimos figuras que fueran directores no del todo consagrados, que todavía tuvieran ganas de experimentar, de probar, de meterse con el lenguaje de otro, pero a la vez directores que tuvieron una obra recorrida de manera tal que esta invocación no arrase su voz, ¿no? Siempre hay una especie de encuentro de dos voces, la del director actual y la del director inactual. ¿Y cómo es el diseño? ¿Al que le toca, o si estamos invocando a un autor, me buscan a mí porque saben que a mí me simpatiza o hice algo parecido, o lanzan el desafío? Julio, bueno, vos con este, ¿cómo lo definen? Esa es un poco la tarea de la curadora, ¿no? Que es mi rol, que es pensar quién, con quién y por qué. Bueno. En algunos casos, en general, voy por el camino de la empatía, pensar que este director puede conocerlo o no conocerlo, sí, pero lo que hace tiene algo en común con ese otro. Correcto. O sea que me estoy imaginando que en las obras que ustedes presentan se ve el mundillo del teatro, porque por ahí en términos generales no son tan conocidos los directores de teatro, y que es tu mundo.
totalmente. Entonces te encargás de seleccionarlos y bueno, y también convencerlos que pueden dar Mira, bien. Miguel, me quedé pensando, no son conocidos los directores del teatro, ¿no? Lo que hay acá es, como muchos aspectos de la Argentina, me parece una concentración. Entonces, un director pega una obra, lo vas a ver en cartelera durante los próximos 3 años, ¿viste? Es como que se apuesta al éxito continuado, Claro. frente a la variedad, ¿no?, del mundo teatral que ofrece la ciudad. No sé, ¿qué opinas vos, nuestra entrevistada, sobre este tema? Mira, el ciclo en su momento también tenía que ver con intervenir un poco con estas cosas que ustedes dicen, ¿no? Con estas problemáticas, que de alguna manera se retomen grandes figuras del teatro del siglo XX que un poco no estaban siendo tenidas en cuenta, no estaban siendo tan conocidas, más allá de como tema de estudio en una universidad, ¿no? Claro. Como Claro. que se vuelvan algo vivo, Sí. porque estos directores que yo les mencioné hace un rato, por ejemplo el caso de Всеволod Meyerhold, un director ruso muy importante, que él tiene toda una etapa que era, bueno, súper vinculada con las vanguardias, trabajando con el constructivismo, y cuando viene, digamos, la revolución soviética, él va a escribir, va a ocupar un cargo, Ajá. y cuando viene el realismo socialista, él queda muy mal parado, Claro. y lo terminan fusilando. Wow. Entonces, yo leía los manifiestos que él daba sobre, digamos, sobre su visión, y por qué para él era importante seguir experimentando y no convertirse como en una especie de cosa así muy... De un instrumento cultural del poder. Exactamente, y a mí me parecía muy fuerte pensar que en un momento dado de la cultura y de la historia a un director lo habían fusilado por sus ideas estéticas. Obvio, Claro. sí, obvio. Bueno, ahí eso es lo que pensé cuando me diste la idea del fusilamiento. Sí, Entonces sí, sí, esas sí. cosas me parecían tan fuertes, tan vitales, tan poderosas, que me parecía que era buenísimo poder retomarlas desde un lugar y que se pongan a dialogar con el presente, con los directores que están creando hoy y que pueden vincularse y volver a reflexionar sobre esas cuestiones. Y no están lejos del drama tampoco, o sea, en el guión que ustedes preparan, que es algo que a mí me vuelve a la cabeza permanentemente, porque lo tenés que transformar en letra escrita, igual que como hacía Shakespeare, con otra base de material. Bueno, entonces sobre ese guión es donde viene el drama, en este caso, de este director. Esa es la complejidad, por eso siempre los directores contemporáneos son figuras que busco que sean directores dramaturgos, que es algo que hay bastante, en Buenos Aires se desarrolla mucho eso, ¿no? El director que también escribe sus obras de teatro. Claro. Entonces, a partir de todo ese material hace como una especie de hilvanado, que en algunos casos es mucho más cercano a la figura del invocado, con textos literales y por ahí lecturas de fragmentos de algo, y en otros no, es una obra... Por ejemplo, Brecht, no sé si la vieron, era una comedia de un elenco que iba a montar una obra de Brecht y se encontraba con que los derechos de autor de Brecht todavía están vigentes y no la podían hacer. Entonces decían, pero ¿cómo puede ser que un autor comunista que está en contra de la propiedad privada tenga derechos de autor y nosotros Claro. no podamos hacer una obra, que somos un elenco de teatro off, que no ganamos un mango más que para ir a comer una pizza? Claro. Entonces se planteaba como ese dilema moral que de alguna forma está en las obras de Bertolt Brecht, pero a partir de una ficción autónoma. Preguntaste yo sobre esa obra específica, vi un colorido en el vestuario y una juventud en los actores que me llamó la atención y me gustó. Y respecto de ver, mañana voy a ir a ver la obra de Pasolini, que es la actual. Sí. Contanos Es la un que poquito. está en cartel. Bueno, Pasolini, el director es Matías Feldman, Brecht, que era la que les mencioné antes, era de Walter Jacob y Agustín Mendilarzú. Pasolini es una obra también, Matías es, digamos, un director muy conocido también por su dramaturgia, es un autor... Matías Feldman. Matías Feldman, de teatro ¿Edad? contemporáneo muy relevante. ¿Edad? Y cuando se encontró con Pasolini, digamos, tuvo una especie de enamoramiento fatal, así como se fascinó y empezó a indagar mucho, sobre todo en los textos más políticos de Pasolini, los textos en contra de la burguesía, en contra de la familia, en contra de la televisión, y un poco retoma como esa cuestión más política del director, y hace una obra en la que, digamos, aparecen todos estos elementos pero disgregados en escena, ¿no? Es muy interesante y visualmente la obra te quedas así como pasmado, es muy bella, muy bella. Son 12 actores, hay actores excelentes como Andrea Garrote, Luciano Suardi, Marcelo Subioto, actores como muy buenos que están así como aventurándose en este ciclo.
Las representaciones de esta obra, invocaciones sobre la obra de Pierpaolo Pasolini, se están dando, decime, viernes, sábado y domingo, no sé si Está está bien. viernes, sábado y domingo exactamente, no por mucho tiempo, viernes, sábado y domingo, viernes y sábado a las 10 y el domingo a las 9, Sí. en el Centro Cultural San Martín, y la pueden ir a ver, se sacan las entradas directamente. Para hoy, por ejemplo, están agotadas las entradas. ¿Qué ¿Qué Para capacidad? mañana. ¿Qué capacidad? Tiene 75 localidades. Ah, listo. Mirá. Sí, Nos sí, dimos con cuenta una de- vida contradictoria, porque además participó en el Partido Comunista y lo echaron porque Exacto. y a su vez fue condecorado por la Iglesia Católica. O sea, tuvo este mundo de, iba a decir contradicciones, pero no son contradicciones. Tuvo un paralelismo con lo que acabas de contar de Meyerhold. Bueno, la vida de Pasolini también tuvo muchos... Muy trágica también, en eso tienen en común con Meyerhold, ¿no? Pasolini muere como en el apogeo de su carrera, asesinado, no se sabe bien por quiénes, no se sabe, lo digo, hubo muchos juicios, fue a prisión un chico, un adolescente que era con el que él estaba en ese momento, pero se habla de que eran los poderes los que lo querían sacar, digamos, del mapa de Italia de 1975. Así Era una figura es. muy controvertida, por esto, ¿no? Como gay y católico, comunista, gramsciano, Y pero crítico. lo echan del Partido Comunista por gay. Claro. Una figura que tenía una cantidad de complejidades y con una obra vastísima. Y muchas de las ideas que él tenía en ese momento, que hay un libro hermoso que se llama Cartas Luteranas, Sí. que es su último libro publicado, son ideas que después retoma Zizek, Deleuze, Rancière, como él ya se adelantaba como a hablar del neoliberalismo. En ese momento que, Ajá. digamos, él había vivido el fascismo y ya se adelantaba y decía, no, el poder no es el poder de los fascismos, es el poder del consumismo. Como que fue muy visionario. A mí me también. llama la atención que se haya opuesto a la televisión en los años 60, cuando recién era un dibujo, era un proyecto, digamos, de lo que vendría después. Y sabría cómo venía de la mano. Es difícil. A ver, no se equivoque.